así se hace, ¿no? Entonces una hernia umbilical, y aparte tenía dos lipomas. Dos lipomas son bolitas de grasa, ¿no? Que la anestesia, ¿cómo fue de ese paciente? ¿No? Si yo le hice una hernia acá, ¿cómo creen que fue la anestesia? Ya, podría ser general, podría ser, ¿no? Pero generalmente en las hernias que son abdominales se hacen anestesia raquídea, o sea, anestesia locorregional se llama acá, en la espalda, ¿no? Si la hernia es muy alta, pues se hará la anestesia un poco más alta, ¿no? Si la hernia es un poco más baja, pues se hará acá. Entonces, en el caso de él, le hicimos una anestesia raquídea. Es menos invasiva que hacer una anestesia general, dormir al paciente, intubarlo, conectarlo a la máquina, ¿me entienden? Tiene sus complicaciones la anestesia general en pacientes, sobre todo mayores. Entonces se le hizo paciente joven, ¿no? Una anestesia en la espaldita, raquídea, ya. Pero obviamente estaba anestesiado de aquí para abajo, su lipoma era aquí y el otro era acá, en el brazo, ¿ya? Entonces terminé de hacer la hernia y después me fui al pecho. Obviamente el pecho no lo tenía anestesiado él. Entonces, ¿qué hice? Anestesia local. Y me traje el video acá y no quiere dar. De todos modos se lo voy a mandar al grupo y ahí lo vamos a ir viendo. Ahorita se lo envío para que lo vayan viendo. Los que están en su casa echados dirán. Esa es una anestesia, ese es del brazo, ¿no? Ese es del brazo. Que si ven, ¿no? Primero asepsia y antisepsia, ¿no? Campito fenestrado pequeño, un campito, lo pueden hacer con una compresa o con una gasa que ustedes tengan. Le dicen al paciente, compre gasa, ¿ya? Y musiquita de fondo siempre. A mí me gusta operar con música, ¿no? Entonces, campito fenestrado pequeño. Si no tienen campos estériles, ¿qué tienen? Gasas estériles, ¿ya? No escuche usted el audio, no importa lo que digan. Vean las imágenes. Entonces, campito fenestrado, le hacen un hueco al medio a la gasa y ese es su campo, ¿ya? Como ven, un campito pequeño ahí. Y se hace una infiltración, primero te hacen una infiltración de todo el lado donde voy a hacer la incisión, superficial, ¿están viendo? Incluso hasta se ve la aguja, superficial. No se ve la parte donde de ahí ya fui para abajo, grabó muy tarde. Primero ingresé hacia abajo, ¿no? Hice como abanico, 2 y después 3. Y de último me fui a la parte superficial. Lo pueden hacer al revés, ¿ya? Lo pueden hacer al revés. Pueden ir primero superficial, hacer como una línea donde van a hacer la incisión para que el paciente no le duela, ¿ya? Y después a la parte profunda del lipoma, de la estructura, o que van a sacar un quiste también abajo. Ya no tan abajo, ¿no? Abajito nomás. Ustedes tienen que darle la dimensión, tienen que tocar lo que van a sacar. Ya, incluso yo hago esto, agarro el lipoma y lo levanto un poquito y ahí justito abajo donde termina él, ahí. Porque cuando movilice, cuando agarre con mi mano a querer sacarlo, a él le va a doler, porque no voy a anestesiar solo la piel, ¿me entienden? ¿No ven? Entonces se anestesia abajo un poquito y le dijimos en abanico, dijimos, ¿no ven? 1, 2, 3 y la piel para que no le duela al momento de la incisión, porque si ustedes anestesian solo abajo, al momento que hagan la piel va a gritar, digan, ¿no? Entonces arribita donde van a hacer la incisión y abajo la base de la estructura que van a sacar, de la masa que van a sacar, ¿ok? Cuando haga otro les voy a traer otros videitos. Entonces hacemos eso, ¿no? En abanico, ya, y también anestesiamos la zona de la piel. Infiltración en abanico o cónica, también perifocal, ya. Tratemos de no dar muchos pinchazos al paciente en un solo orificio. Va, no saca, vuelve, antes de sacar sube para arriba y anestesia todo lo que tiene. Cuando ya saca, quiere decir que ya no va a hacer más, ¿no? Entonces, ahí habíamos hablado de esta anestesia infiltrativa o troncular. ¿Para qué sirve en este tipo de anestesia? Generalmente para, digamos, una extremidad, anestesiar una extremidad, como por ejemplo dedos, habíamos dicho, ¿no ven? Llegan con amoladora, recién llegó ahorita, acaba de llegar antes de venirme al hospital, uno con amoladora,
ya los dedos, incluso amoladora, y la amoladora saltó, no sé cómo será la amoladora, pero saltó según él, y todo eso la abrió aquí. El señor tenía todo abierto, se le veía todo, tenía espectáculos, no nos ves la foto bien los dientes. Entonces, y ahí se quedaron suturando, ¿no? Anestesia local, eso es de ustedes. Ahorita el médico general se quedó haciéndolo, no, el especialista no, digamos. Ahora, cuando compromete otras cosas, digamos, hay que amputar, cositas así, recién viene el traumatólogo o el cirujano, ¿no? Pero eso lo trata el médico general, eso es lo que van a hacer ustedes. Entonces, por eso necesitan anestesiar, saber, no tenerle miedo, ¿no? Y no decir, ay, cirujano, digamos, el otro con su boca iba a ir a buscar un cirujano, mientras ustedes lo pueden hacer. Entonces, los dedos, estoy segura que el doctor ahorita le va a bloquear, decimos, hacemos un bloqueo troncular. ¿Cómo hacemos el bloqueo troncular? Podemos hacer radial o incluso podemos hacer acá, axilar, podemos hacer cervical, pero todo con conocimiento de anatomía, ¿no? Radial, podemos hacer cubital también, si necesitamos anestesiar de aquí para abajo, ¿me entienden? Pero tienen que saber por qué pasan los nervios, el nervio radial, el nervio cubital. El plexo, acá identificamos plexo axilar, cervical, es un poquito más arriesgado, que hay que conocer bien la anatomía, porque ustedes le dan al vaso. Ya saben, si meten la lidocaína a un vaso sanguíneo, ¿va a anestesiar al paciente? No, va a tener síntomas sistémicos, generales, porque ustedes lo están anestesiando de manera, lo van a emborrachar. ¿Qué es lo que va a sentir? Estoy mareado, eso. Quiere decir que usted la metió la anestesia en la vena o en la arteria. Por eso siempre aspiramos primero antes de introducir la anestesia. Siempre, porque lo que ustedes quieren agarrar es al nervio, no quieren anestesia. Ya, el que mete a la vena es el anestesiólogo, ese para dormirlo y ese controla los segundos. Primero le pongo propofol, después le pongo atracunio y así lo va sedando, lo va durmiendo. Y él sabe los minutos y los segundos en qué momento tiene que meter y en qué momento tiene que intubar. Porque usted lo deprime al paciente, el paciente se deprime y la frecuencia respiratoria también se deprime y hace paro. Si usted no lo intuba, hace paro al paciente. Tan fácil como eso. Entonces, ¿en qué consiste la anestesia troncular o el bloqueo troncular? Consiste directamente en bloquear los troncos, o sea, los nervios, ¿no? Y tenemos la siguiente, tenemos los plexos que ustedes conocen, que alguna vez estudiaron anatomía y ya no se acuerdan: plexo braquial, plexo cervical y plexo lumbar, ¿no? Entonces, estos 4 plexos son los que se bloquean generalmente. Aquí tenemos el plexo braquial, ¿ya? Que generalmente está ahí, la C5, C6, C7, C8 y D1 o T1, pasa por atrás de la clavícula, bueno, y por encima de la primera costilla. Entonces, ¿cuándo se hace? ¿Qué indicaciones tiene para hacer bloqueo braquial? Tiene que tener mucho conocimiento de anatomía para poder hacerlo, ¿ya? Cirugía de mano. Estos generalmente se utilizan y lo hacen los anestesiólogos, generalmente para los traumatólogos, ¿no? Como el paciente puede estar despierto, claro. Hay algunas indicaciones. Ahora, ¿pueden hacer la anestesia general? También pueden hacer la anestesia general. Pero hay algunas contraindicaciones en pacientes añosos de hacer anestesia general. ¿Ok? Alta probabilidad de dormir al paciente y de que no despierte después de la anestesia. ¿Han visto? ¿Han escuchado alguna vez que dicen, no, mi abuelito entró y lo anestesiaron y de ahí pasó a terapia, intubado y no despertó más? Clásica, ¿no? Porque también hay que valorar, y ese es nuestro siguiente tema que viene, preoperatorio, ¿no? Porque no es nomás charquear, como dicen, ay, los cirujanos. No, antes quizás los cirujanos incluso tenían, ¿han visto la historia? Se consideraban inferiores, no se consideraban médicos, ¿no? Se consideraban como cerrajeros, algo artesanal, digamos, ¿no? Hoy en día ya, gracias a todo el conocimiento que uno tiene preoperatorio y postoperatorio y también intraoperatorio, es que nos hace diferentes y nos hace, somos clínicos, pero también hacemos cirugía. Entonces no es solamente cortar. ¿Qué indicaciones? Cirugía de mano, antebrazo, entonces miembro. Ahora, si quieren hacer de pierna, pues bloquearán femoral, sí o no, y todo eso vamos a ver ahorita. Entonces, indicaciones de cirugía de clavícula en niños. En niños generalmente, a ver, para hacer un bloqueo tienen que
tomar en cuenta características del paciente. Si el paciente es nervioso, si el paciente llega gritando y ve la aguja nada más con que le van a poner el suero, y es un criterio para solo ponerle el suero, imagínense, para bloquear, ese paciente tiene que estar tranquilo, calmado, explicarle lo que le van a hacer, que le van a meter una aguja de este vuelo aquí, digamos, ¿no? Entonces, y uno la mira así, digamos, ¿no? Paciente que es nervioso, que no colabora, en general, ¿me entienden? Porque tiene sus indicaciones, el paciente tiene que estar tranquilo y colaborar y quieto, porque imagínense una aguja ustedes con la anatomía que tenemos, ir hacia el nervio, ni siquiera un vaso sanguíneo, el nervio, ¿no? Y algunos, ¿qué es lo que pasa, no? Y que me ha pasado alguna vez con anestesiólogo, quiero hacer que me haga un bloqueo axilar, le digo, ¿no? Y está como media hora buscando el nervio ahí. No, ya la anestesia general no me entiende porque no es fácil pillar el nervio y requiere de mucha experiencia tanto del anestesiólogo como de cualquier médico que lo vaya a hacer. ¿Ok? Entonces, tiene que colaborar el paciente, tiene que estar quieto, ¿ya? Y no moverse. Entonces, si se mueve, está metiendo la aguja y se mueve, pues no lo va a lograr nunca la anestesiólogo. ¿Ok? Entonces, cirugía de miembro, esas son las indicaciones. ¿Ven dónde tienen? ¿Qué dice? El plexo braquial, ¿qué dice? Puede ser abordado a nivel supraclavicular y axilar. ¿Ok? La localización, ¿dónde está? Detrás de la clavícula, por encima de la primera costilla. Abajito de la costilla, ¿qué órgano principal tenemos ahí? ¿Ah? ¿Cuál creen que es la primera complicación de que hacer este bloqueo? Porque eso es lo que le vamos a preguntar no le vamos a preguntar por dónde pasa, le vamos a preguntar indicaciones y contraindicaciones o complicaciones de hacer un bloqueo braquial. ¿Qué creen que puede? Si está, dice, por encima de la primera, dirigiéndose hacia la axila. O sea, hay que entrar por acá, ¿no? Entrar y dirigirse hacia donde la aguja va a ir hacia allá. El paciente va a estar acá y tiene que hacer ese bloqueo así, ¿no? Ir a pillar el plexo braquial. ¿Quién dijo eso? Un neumotórax, el pulmón está. Lo mismo que al hacer vía central, la primera complicación de una vía central, meten una aguja de acá, ¿no ven? Cuando la hacen acá, clavicular, la vía central. La primera complicación, un neumotórax, pinchar al pulmón allá. ¿Ya? Esa es una de las complicaciones de esta anestesia. Entonces, primero que al hacer cualquier procedimiento, ¿no? Se efectúa en un punto en que pasa por la primera costilla. ¿Y qué material necesitamos? Lo básico. Para hacer cualquier punción, asepsia y antisepsia, las agujas que sean largas, hipodérmicas, largas de 20 centímetros para que llegue, ya, no son agujas normales. Bueno, el campo fenestrado, que es el campo, ya ese campo mismo que ustedes ven que hay grande, lo mismo hay pequeñitos, campitos fenestrados pequeños y material de asepsia y antisepsia. Una pinza, ¿qué pinza? Una aro o una cherón, ¿no? Eso piden. Material para hacer unas torunditas de gasa, porque no de algodón, sino de gasa. ¿Ya? Vienen, las enfermeras forman como unas torunditas así triangulares y obviamente las gasas para hacer la asepsia y la antisepsia. ¿Y qué anestésico se utiliza? La clásica lidocaína con epinefrina. Hay lidocaína al 1%, generalmente utilizamos al 2%. Y la bupivacaína. Muchas veces se puede mezclar la lidocaína con la bupivacaína, se puede, pero es preferible que lo utilicen sea uno o sea el otro. Entonces, el paciente con la cabeza rotada hacia el lado contrario, es decir, si usted va a anestesiar derecha, el paciente mira así, para que no estorbe, porque si usted va a entrar con una aguja así hacia el plexo, y va a entrar en este sentido, ¿no? Oblicuo, buscando la axila, entonces si el paciente está así, va a estorbar. Ahora, si van a hacer aquí, lo propio, girando hacia un costado. Entonces, primero se anestesia la piel, siempre. Ingresen piel, un abón.
Y ahí ya el paciente va a dejar de sentir el dolor en la piel. ¿Ok? Y continúen el trayecto. Primero siempre la piel, anestesia en la piel. ¿Ok? Entonces, en dirección caudal, hasta encontrar uno de los fascículos del plexo, siempre aspirar, ir aspirando. ¿Cómo entran? Entran así, ¿no? Agarran la aguja y aspirando entran. Si entran a un vaso, vuelven para atrás, ¿no? Y redireccionan, ¿ok? Entonces no pueden poner la anestesia en un vaso sanguíneo. Se inyecta más o menos de unos 8 a 10 ml, ¿ya? En el plexo. ¿Y qué se pide después de hacerle la anestesia? ¿Qué se pide? ¿Qué creen? ¿Cuál es la primera complicación, dijimos? ¿Y cómo se ve el neumo? Radiografía de tórax. Lo mismo, pacientes que hacen vía central, radiografía después de la vía central. Punción después de la punción, radiografía. Es alta el porcentaje de neumotórax en los pacientes con estos procedimientos. Entonces, neumotórax, ¿cuál es la solución? La verdad que ustedes no han pasado a tele todavía, ¿no? Neumotórax, obviamente cirugía, ¿no? El cirujano tiene que drenar ese aire, que es aire dentro de la cavidad pleural que no debería haber, ¿ok? Entonces hay que drenar ese aire, ese neumotórax. Pueden hacerlo a través de una punción con una aguja grande o a través de una colocación de un tubo de tórax. ¿Han visto? Hay algunos que salen con su tubo así. Eso es por un neumo o hemotórax o piotórax, ¿no? En este caso es una complicación, puede suceder, por eso firma consentimiento, ¿no? Para todo, para usted, cualquier cosa, usted firma consentimiento, más aún para hacer una vía central y para hacer una punción, que esto es una anestesia, igual. Consentimiento, ¿acepta o no acepta? Las contraindicaciones en niños, es preferible la vía axilar, porque es más fácil hacer la axilar y los niños no te van a colaborar para hacer esta, ¿me entiendes? Pacientes altos con el tórax, estos que son longilíneos, donde hay un alto acá. Él, por ejemplo, vos que estás chateando ahí con la coteja, decirle ya voy a salir, me molesta cuando estén chateando, ¿me entiendes? Porque hay tiempo, vamos a salir de la clase y responde. Él, por ejemplo, levántate del flaco, mira su tórax como es de largo y él también, ¿entendés? Los dos. No es lo mismo. ¿Dónde está? Venimos. No es lo mismo que él, digamos. O sea, no es que quiere decir que esté enano, ¿no? Su tórax, a ver dónde termina su costilla. Su costilla termina aquí. ¿Me entienden? Su tórax él es más pícnico, ¿no? Semio. No ha pasado longilíneo, pícnico, ¿sí o no? Él es más así, más chatito. Entonces, en estos pacientes que son largos, ¿no? Las puntas de sus ápices, de sus pulmones son más, tiene alta probabilidad de ahí de que le perdí a él no, digamos. ¿Ven esa ventaja de ser así? Entonces, ¿qué dice? La cúpula de la pleura, generalmente en ellos, en estos que son longilíneos altos, de nosotros son más puntudas allá y alta probabilidad de perforarlo, ¿me entienden? Entonces, la anestesia bilateral en los dos lados no debe ser efectuada, pues existe el peligro de neumotórax bilateral. A ver, si decimos que hay alta probabilidad de pinchar el pulmón, ¿no? Si usted le hace en los dos lados, ese paciente que usted está operando del brazo va a terminar en terapia intensiva, ¿no? Intubado, o sea, va a terminar intubado porque va a empezar a... Usted sabe, cuando tenemos dos órganos, si uno falla, ¿qué hace el otro? Compensa a lo que está fallando, ¿me entiendes? Y nos mantiene en homeostasis, vivo, pues, ¿no? Ahora, si le das a los dos, ¿qué va a hacer? Va a empezar a endisnear al paciente. Chao, intubación. Lo que no querías intubar, lo vas a intubar por doble complicación. No se hace pinchar en los dos lados, ¿eh? Si es en un lado, sí. Si pasa algo, tenemos el otro, ¿me entiendes? Siempre priorizar la vida del paciente antes que el procedimiento o la cirugía.
Bueno, mejor intubarlo y listo, hacer los dos lados, ¿no? Ahora, el bloqueo axilar tenemos el plexo recto. Este es más fácil, C5, C6, C7, C8, D1. Lo mismo, lidocaína o bupivacaína, técnica, posición paciente echado en decúbito dorsal, extendido lateralmente, formando un ángulo, ¿no?, con la axila con el cuerpo así. ¿Ven? Axilar. Primero, asepsia y antisepsia. Si es hombre y tiene mucho pelo, venga, todo el rasurador o la cera ahí, se lo sacan todos los pelos para que trabajen mejor, más cómodo, ¿no? Palpación de la arteria axilar en el lado afectado a nivel del borde del pectoral, donde termina el pectoral, ahí. Entonces, previa aspiración, siempre aspirando de que no están metiendo en la arteria, ¿no? Que dice, la mayor ventaja de este método es que no tenemos neumo, porque ya sería muchas cosas que le metas desde aquí hasta, o sea, que traspases todo el pectoral y vengas hasta el pulmón, ¿no? Que ingreses a tórax. O sea, la axilar tiene esa ventaja de que no tiene esa complicación del neumo. Entonces, aquí tienen las dosis, ¿ya?, que varían de acuerdo al kilopeso del paciente, si es hombre, si es mujer, si es adulta, ¿no? Por eso es que se evalúa de acuerdo a los kilogramos que pesen y se dosifica, ¿no? Entonces, 20 a 30 ml de lidocaína y prilocaína con adrenalina, 1.5%. Entonces, en una persona adulta de 70 kilos, ¿no?, que es el promedio, de 20 a 25 ml de lidocaína, ¿ok? Que eso es lo que se coloca. Dijimos 20 ml. Yo generalmente coloco siempre en paciente adulto 20, ¿no? Y generalmente lo diluyo con un poquito de solución fisiológica. Tengan cuidado con los niños siempre. Es preferible que lo trate un pediatra o un cirujano pediatra para no hacer barbaridades. Entonces, las contraindicaciones, obviamente, si tienen lesionada esa región, no van a pues anestesiar ahí. Si hay herida o hay algún tipo de absceso, no se les ocurra hacer punciones ahí, ¿no? Pueden, si pinchan alguna vena o alguna arteria e inyectan en ese lugar, en la pared, quizás pueden hacer hematomas. ¿Qué son los hematomas? Son, digamos, bolas de sangre que se van acumulando, ¿no? Los capilares se rompen y empiezan a hacer un hematoma. Entonces, ¿qué hacer cuando hay un hematoma? Primero, compresión. Compresión. Si eso va aumentando de tamaño, va aumentando, se expande, como decimos, un hematoma expansivo, recién hay que drenarlo, ¿no? Porque quiere decir que no está parando el sangrado. Ahora, si es un hematomita pequeño, ustedes lo comprimen y eso tienen que reabsorber. Hay lesión nerviosa también cuando no hay buena técnica para realizar, ¿no? Hay bloqueo del nervio frénico y también si ustedes no hacen su debida asepsia y antisepsia, no hay pues picometáboles así nomás y agarran y meten sin hacer la asepsia, pues puede haber siempre, hasta una punción, miren, infección del sitio quirúrgico, ¿ya? Eso que ustedes hacen hoy en día, una punción, también ya hoy en día ya se llama cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Porque a través de punciones hoy en día operamos. Entonces los drenajes, hasta incluso llegamos a cavidades, drenamos abscesos sin abrir el abdomen, ya guiado por tomografía en quirófano, con catéteres especiales. Eso es cirugía mínimamente invasiva. Y siempre con su debida asepsia y antisepsia para que no haga infección del sitio de la punción. Bloqueo del nervio del codo. Entonces tenemos el nervio radial y el nervio cubital, también está el mediano, que también lo podemos anestesiar. Ya saben, ponen de 10 a 20 ml de lidocaína. Entonces identificamos dónde está el nervio radial. Este es fácil de hacer, ya transcurre en el canal de la torsión del húmero y se apoya en el epicóndilo, ¿no? Entonces ahí donde los tendones supinadores largos y tendones del bíceps, ahí se inyecta más o menos unos 10 ml, siempre aspirando, no se olviden. El nervio mediano se ubica medial a la arteria humeral. Bueno,
El nervio cubital, el paciente en un ángulo de 90, generalmente se puede bloquear entre el olecranon y la epitróclea. Es un poco dolorosa esta anestesia y van a estar sacando y poniendo, porque generalmente uno no le da la primera, ¿no? Entonces hay que tener buena técnica. Y también siempre preguntar al paciente, ¿qué está sintiendo? Se me está durmiendo toda la mano, todo siento, o sea, ya no empieza a sentir la mano, entonces eso es buen síntoma de que el paciente ya está siendo anestesiado, ¿no? Tenemos el de la muñeca también, ese sí lo he hecho, este radial igual lo he hecho. Ahora los axilares y los de acá, los braquiales, generalmente lo hacen los anestesiólogos. Se palpa, ¿no? Siempre palpando la arteria radial, ¿ya? Se debe palpar la arteria radial en el cual por ahí al lado transcurre el nervio. Entonces, si dan a la arteria, siempre por palpación. Usted con una mano palpa y con la otra van metiendo la aguja, ¿no? Para no darle a la arteria. Al ladito de la arteria está el nervio. Entonces ven, aspiran que no hay nada y tú inyectan 5 ml. Van inyectando y el paciente automáticamente tiene que ir dejando de sentir. Entonces usted con otro ayudante le puede ir haciendo una estimulación acá con alguna aguja. Va sintiendo, ya no voy sintiendo, no siento, ya no siento toda la mano, perfecto. 5, 10 ml. Acá no inyectar mucho. Ahí también, a nivel de la muñeca, también transcurre el nervio cubital y también se lo puede anestesiar, ¿no? Está un poco más externo. El mediano a ese nivel también se lo puede anestesiar. Transcurre por los tendones del músculo palmar mayor y el palmar menor. Ahora, se puede hacer bloqueo femoral, también se puede hacer. Es un poco más complicado, pero se puede hacer, ¿ya? Y que es obviamente ubicando el nervio femoral, primero la arteria, ¿no? Palpan la arteria femoral y el ligamento inguinal, y este se ubica trazando una línea desde la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis, una línea imaginaria, y se coloca más o menos, se funciona 1 a 2 centímetros por debajo del ligamento inguinal, ¿ok? Se coloca ahí, se puede colocar hasta 30 ml de solución, o sea, de anestesia. Y también se puede, si ustedes logran bloquear, obviamente se pueden hacer hasta las cirugías de hernia inguinal. Si logran bloquear ese nervio, ¿no? Se pueden hacer, porque bloquea toda la pared a ese nivel y se pueden hacer las hernias inguinales. En el tobillo, ¿no? Se puede hacer también bloqueo de tobillo. Se coloca 7 ml de solución anestésica, safeno interno, peroneo superficial. No es muy común hacer esto, pero se puede hacer. El nervio peroneo profundo en línea intermalear lateral a la arteria de los tendones del extensor común. También el tibial posterior entre el maleolo interno y el tendón de Aquiles. Si quieren hacer algún procedimiento en la región plantar del pie o en los dedos, ¿ya? El nervio sural, se hace muy poco esto, que se encuentra entre el maleolo interno y el tendón de Aquiles. Aquí han visto que es lo que yo les dije, en los dedos, en las manos de los dedos, los nervios están laterales, entonces por eso es que venimos y anestesiamos lateral, en los dos laterales, para que anestesia solo una parte, y en el otro lateral anestesia toda la otra parte. Entonces, general, y esto es muy común, esto sí lo hacemos todos los días, ¿no? Esto de la región inguinal, como les dije, también se puede hacer cuando tenemos buena técnica, ¿no? Y logramos anestesiar esa zona a nivel de la región inguinal. Se pueden hacer las hermiografias inguinales en pacientes, por ejemplo, de 90 años, eso que hacerle cualquier anestesia, tanto en la espalda como general,
tiene alta probabilidad de complicaciones más que de beneficios. Entonces hay algunos viejitos que dicen, no, yo quiero operarme, bueno, vengan. Igual se puede hacer también anestesia en hernias umbilicales pequeñas, anestesia local. Ya antes, ¿no? Se hacía así, o solo con anestesia local. Usted lo funciona, la piel, todo lo que tenga sensibilidad, la piel, la grasa no la sienten, ustedes no se sienten, no tienen mucha inervación, la grasa tiene poca inervación. Entonces ustedes arrancan grasa y eso no lo va a sentir el paciente. Y anestesian la aponeurosis, ella sí tiene bastante sensibilidad, ¿no? Y esta técnica de herniorrafia inguinal que mucho no nos interesa. ¿Y cuándo hacer, digamos, anestesia en estos pacientes en los cuales, ¿qué dijimos? La anestesia general y la anestesia raquídea implica un riesgo para la vida? Antes de pensar en operar cualquier paciente, primero es la vida del paciente, en que el paciente entre bien y salga bien. Siempre les digo lo mismo, ¿no? Algunos que protan por cirugía, que pasan internos de la Odabol, de la Gabriel y todo, emocionados, no, pero yo a qué hora entro a cirugía, yo quiero entrar. O sea, lo que más quieren es entrar a cirugía. Y peor a los que les gusta más la parte quirúrgica, está bien eso, ¿no? Pero yo le digo, usted prepárelo al paciente, el interno que quiere entrar, prepare al paciente y usted entra. ¿Me entiende? Porque usted se está ganando la entrada al quirófano y sabe todo del paciente, sabe toda la historia del paciente, ¿no? Si dice, no, este paciente no está anticoagulado, no debería suspenderse la anticoagulación antes de entrar a la cirugía, ¿por qué? Porque si no se suspende va a sangrar una barbaridad. O sea, todos esos detalles lo ven ustedes, ¿no? Nosotros como cirujanos confiamos en nuestro equipo que está todo bien, ¿no ves? Y a veces barbaridades, entramos y no están ni rasurados, digamos. Si no lo preparó el paciente, ¿qué quiere entrar a operar? ¿No? Entonces, todas estas indicaciones son, digamos, preoperatorias. Poco adecuado para los niños y personas nerviosas. Aquel que tiembla de todo solo por una aguja. ¿Usted cree que se puede hacer una anestesia braquial, radial, algo? No, pues no se puede hacer. No, entonces preferible no hacerla y hacer una anestesia general o hacerle una anestesia o explicarle también el tipo de anestesia que va a recibir. ¿Ya? Todos somos personas y entendemos, hasta la persona del campo entiende. Usted le dice, mire señor, de todo van a ver pacientes, no es que todos van a venir estudiados. Personas que no hablan ni el español van a venir a su consultorio. Por eso es que hoy en día nos exigen que una lengua nativa a todos los profesionales, ¿sí o no? ¿No? Y no es por nada, porque a mí me ha llegado de quechua, o sea, ¿y qué hago, digamos, no? ¿Qué hago? ¿Cómo las va? ¿Dónde le duele, digamos? Apúnteme, digamos. A veces vienen solos, los pacientes abuelitos vienen solos. Entonces, todos esos detalles importan, ¿no? Porque usted, ¿cómo hace la anamnesis en un paciente que no habla español, digamos? ¿Cómo la hace? Al tacho todo lo que les enseñó la doctora Panosa, pero mi historia de 150 páginas ya no sirve de nada porque no le va a poder hacer una pregunta. Solo le va a decir, no sé, le va a apuntar nada más. Hay algunos que ni hablan español, entonces es complicado. Pacientes muy gorditos, ¿no? También es complicado. Y con hernias difíciles y todo eso. Entonces, valorar siempre al paciente que vayan a atender, que vayan a hacer la sutura. Mírenlo, si es un niño. Hay niños, yo he visto a niños que son, y generalmente los del campo, porque nunca han visto una aguja, ¿no ven? Y uno no tiene miedo a lo desconocido. Entonces, incluso nunca han sido vacunados. Vos llegás al campo a querer hacer la vacunación, campo estoy hablando, campo, no es aquí a Cotoca, digamos, ellos no son del campo. No, campo allá, donde hablan sus propias lenguas. Nunca han visto un doctor, nunca han visto, ¿no? Y no le tienen miedo. Vos llegás con tus agujas ahí, no a querer vacunar todo lo que ves, digamos, ¿no? Y ellos, vos los sentás ahí, te miran así nomás y le podés meter hasta doble vacuna acá en la pierna y ellos no le tienen miedo a ti. Me pasaba, yo iba con mis vacunaciones y no sé qué, y yo dije, niños, y ya empezaba la gritadera, ya me imaginaba, ¿no? Todos los niños tranquilos y hacían pensaban que iban a recibir algo, ¿no ves? Filita hacían, arroz, algo nos van a regalar, ¿no ves? Así son los del campo. Entonces, hacían su filita ellos, e incluso se peleaban, uno quería ir más adelante, otro. A ver a los de acá mostrar, ya solo con
lo ven en el hospital, lo identifican dónde es el hospital y empieza el griterío, ¿no? No han ni entrado y ya saben qué es lo que va a suceder. Entonces, la psicología, imagínense, de lo desconocido de los pacientes no saben. Entonces ellos tranquilos y recibían y no, nada más se rascaban, algunos se asustaban, ¿no? Pero decían una picadita de mosquito, una picadita piqui, le ponías ahí, no sé si era así. Entonces eso es saber atender al paciente. Ustedes van a aprender poco a poco, así con su primer paciente van a estar emocionados, ¿no? Como médico general. Entonces ya después cuando pasen, pues ya tendrán la experiencia. Vamos a avanzar unas cuantitas diapositivas del tema siguiente, ¿ya? A ver. Hoy estamos tan resfriados. Ya. Preoperatorio, un tema bonito, un tema didáctico, ¿no? Este es lo más importante de la cirugía. Ustedes dirán, no, pero a mí lo que me interesa es cortar. No, esto es lo más importante que ustedes, esto es ustedes, ¿no? Esto no es el cirujano, esto es ustedes, médico general, ¿no? Y aún más si quieren ser cirujanos. Esto es lo más importante. Si usted hace esto bien, la cirugía va bien. Si usted hace esto mal, el paciente puede evitar o morir dentro de cualquier procedimiento, hasta menor que sea. Y les digo porque esta experiencia que me pasó y me quedé un poquito traumada, por suerte no me pasó a mí, pero los antecedentes en los pacientes, la historia del paciente es importantísima antes de entrar al quirófano. En el hospital japonés, yo era interna rotando por cirugía y por traumatología. Estábamos por traumatología ahí. Yo no estaba en trauma, por suerte, yo estaba en neurocirugía y unos compañeros estaban rotando por trauma, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen la historia clínica? Nosotros, los internos. Nosotros hacemos la historia, ¿no? Le preguntamos de su uña, usted tiene que saber cuántos hijos tiene, cómo, todo tiene que saber el paciente, así como la doctora de semio le está exigiendo y la historia clínica es tal cual, ¿ya? Tienen que saber todo del paciente. Entonces, mi compañero hizo la historia, ¿no? La historia clínica, no sé qué. Paciente joven, ya uno va agarrando y se va volviendo, mientras más experiencia uno tiene, se va volviendo más impune, ¿no? Uno cree que se la sabe toda, que uno dice, al principio, cuando llegas el primer día, 5 horas tratando una historia clínica, ¿no? Y que te querés morir porque querés irte a tu casa, tenés 10 historias que hacer y apenas vas por la primera. Entonces, ya cuando uno va ganando la cancha y vas por tu tercera rotación, cuarta, no, esto lo hago en 5 minutos. La hizo la historia, era un paciente de 35 años que entró para hacerse una artroscopía. ¿Saben qué es artroscopía? Copía, mirar. Artroscopía, entonces entrar a una articulación a través de una cámara y mirar. Era como para hacer un diagnóstico. A veces también se puede hacer el tratamiento a través de eso, pero era para hacer el diagnóstico. ¿Qué está pasando dentro de una rodilla o era codo? No me acuerdo si era codo o era rodilla. Hombro era. Artroscopía de hombro. Entrar con una cirugía mínimamente invasiva de hoy en día. Todo lo que es laparoscopía, cirugía robótica, cistoscopía. Hoy en día te sacan la próstata ya sin abrirte la soberana, ¿no? A través de laparoscópica, ¿no? Y de un láser que va quemando ahí, o sea, una belleza, ¿no? Traumatología, resulta que el paciente, ¿no? Le hacen la anestesia, van a hacer artroscopía, acaban. ¿Cómo creen que es la anestesia? General, ¿no? Se puede bloquear, es muy complicado, ¿no? Era el esposo de una enfermera de ahí mismo del hospital, ¿ok? Eso es un procedimiento casi ambulatorio. Entra en la mañana, se hace la artroscopía y se va a la casa en la noche, en la tarde. Casi ambulatorio, ¿me entienden? Lo interna porque obviamente de la enfermera, que saben siempre familiar del personal médico, hay que tratarlo pues como oro, ¿no? Porque algún día tu madre va a caer ahí y también quieres tratarte bien, pues no. Entonces, bueno, entró, ya, todo bien, como posición de playa, señor, bien, no solamente era para hacer un diagnóstico que le molestaba, le dolía, parecía que estaban algunos tendones, entonces iban a entraron los residentes de trauma, todos lo anestesiaron al paciente, ¿no?
era alérgico a un medicamento, ¿no? Que, digamos, era alérgico a varios medicamentos. Y cuando un paciente es alérgico ya a varios medicamentos, le tiene que hacer sospechar de que puede ser incluso alérgico a la propia anestesia, ¿no? Entonces, y ya te tiene que alertar, y ustedes tienen que ya saber, uy, paciente alérgico. Te dice, sí, soy alérgica a esto, a este, pero a esto no soy, te dice, ¿no? No confíen en mí. Hacerle siempre las pruebitas, ¿no? Que se hacen hoy en día, te hacen un abón aquí, unas pruebitas para ver si sos alérgico, ¿no? Escríbanse en la lista, anótense. Y bueno, el paciente murió dentro del quirófano, ¿ya? Una cirugía que tenía que ser menor, esposo de una enfermera, joven, ¿me entiende? O sea, yo estaba tranquilamente, ¿no? Pasaba en su carpetita esta, ¿qué tal? Nosotros siempre los internitos parábamos así, ¿no ves? Con nuestras chaucheritas, todo así como en queco andábamos, ¿no ves? Por si nos presentaba algo, algún bisturí, todo teníamos en nuestro, así era de gordo, ¿no? Y con nuestras carpetitas, con nuestras 500 historias que no hemos hecho todavía, pero las tenemos aquí, ¿no ves? Voy a ir haciendo mientras estoy en la farmacia, yo voy avanzando. Íbamos ahí, yo iba pasando por el quirófano y era un griterío, ¿no? El paciente murió, era alérgico a algún medicamento y nadie alertó al anestesiólogo que era alérgico a algo. Obviamente hizo una hipertermia maligna, se lo dejo de tarea para que lo lean. Hizo una hipertermia maligna donde hay un antídoto, eso es como una cosa que no es muy común, ¿no? Hay un antídoto para la hipertermia maligna que no hay, creo que, no sé si habrá una ampolla en Santa Cruz, ¿me entienden? ¿Lo ven? No todas las farmacias lo tienen, incluso a veces no hay ni en Santa Cruz, a veces no hay ni en Bolivia ese antídoto. Y el paciente, ¿ah? No sé, averiguar, ya ni me acuerdo. Entonces, el paciente, en teoría y en conclusión, el paciente murió. No, el paciente lamentablemente murió, hizo un paro, nadie lo pudo sacar de ahí, lo reanimaron. Hipertermia, ¿qué significa? Maligna, ¿no? Lo dejo para que se lo lean de tarea, ¿no? Porque es muy importante saber esa patología. No logró salir el paciente, falleció dentro del quirófano. ¿Y cómo decirle a la esposa que estaba ahí, la licenciada, ya estaba trabajando allá en su área, ¿no? Y ahí ni siquiera nadie había para acompañarlo porque era una cosa rutina, una cosa mínima. El paciente murió. El preoperatorio y las preguntas en estos pacientes tienen que ser clave y saber la historia, ¿no? Entonces, ¿qué es el preoperatorio? Es evaluar el estado clínico del paciente al momento que llegue, ¿no? Obviamente, cuando es cirugía de emergencia, tienen segundos para hacer una historia clínica. ¿Saben qué es segundos? Segundos, ¿no? Todos hacemos nuestra chamba al mismo tiempo, ¿no? Llegan pacientes baleados, eso pasa allá en las fronteras un poco, acá no mucho, pero yo he trabajado en Cobija, por ejemplo, allá en frontera con Brasil, en San Matías, donde las balas, como pan caliente, ¿no? Llegan ahí y llegan todos baleados. Entonces, ustedes como médicos de guardia o como médicos de primera línea, tienen segundos para hacer la historia clínica. El paciente llega, nombre, no, identificación, nada, no hay, llega mal. Usted agarra la billetera, no para robar, no, agarra la billetera, SAP, documentación, venga, nombre, venga, edad, eso es de emergencia, ¿no? Eso es emergencia. Entonces, creen que no le va a pasar, pero le va a pasar. Se van a acordar algún día, la doctora aquella vez nos dijo, ¿no? Ahí haciendo a toda velocidad. Entonces, escribiendo, y si no hay identificación, no hay billetera, no hay nada, NN, paciente NN, le mira la cara, aprox 20 años, ¿no? Claro, a veces no se sabe la edad, ya sexo masculino, y lo empelotan. ¿Qué es lo que hacen primero? ATLS, una tijera va de aquí hasta el pantalón, flash, lo ponen primero, y una colcha, alguien con una colcha para taparlo, ¿no? Ver primero todo el tipo de lesión que tenga. Y ahí van a hacerlo solo con mirarlo. Tórax, así como su tórax es así, su tórax de pícnico, tiene algún tipo de lesión, lo vuelcan como empanizado un ratito para mirar que no haya nada por un lado o por otro. Entonces, historia clínica, pero eso es en emergencia. Ahora, cuando viene cirugía programada, no pueden al consultorio, la belleza. Ustedes lo preparan al paciente. Ahora sí es que saben preparar. Es una belleza cuando me llegan los pacientes del primer nivel
al segundo, tercer nivel y uno ve y llega por el consultorio y te dice, ¿no? Doctora, vengo a operarme de la vesícula. Ah, ya, muy bien. Y ya tengo todo. Mire, tengo la ecografía, tengo los laboratorios, yo les voy a enseñar qué laboratorios pedir, ¿no? Puntual. Son básicos y para toda la cirugía lo mismo, ¿no? Tengo todos los laboratorios, tengo la valoración con el cardiólogo y ya. ¿Y eso quién lo preparó? Lo prepararon ustedes, un médico general en la posta, en el primer nivel, biencito lo preparó. ¿No? Hasta rasurado te lo manda como diciendo, opérelo usted nada más, yo ya hice la mitad del trabajo, ¿me entienden? ¿No ven? Entonces, ahora, pero hay algunos que te lo miran, vesícula, allá, cirujano. ¿Se llaman qué? No se llaman médicos, se llaman derivólogos. Solo llega un poquito de tos, no le pasa la tos, neumólogo. El corazón, cardiología. Un poquito, la articulación entonces, reumático. ¿Qué se llama? Derivólogo. Entonces, ¿qué hace? No hace nada. No hace diagnóstico. Usted tiene que hacer el diagnóstico en la medida que usted tenga. Usted tiene que ver el nivel donde usted hace uno nivel, tiene que hacer el diagnóstico. Ahora, escapa, no hay terapia intensiva, recién al tercer nivel. Eso se llama saber manejar al paciente. Entonces, tenemos el preoperatorio, ¿no? Realizar recomendaciones relativas, la evaluación, manejo y riesgo de los problemas antes de la cirugía. Identificar el problema antes, qué es lo que puede pasar con este paciente. ¿Es de alto riesgo para entrar a operar? ¿Es de mediano riesgo o es de bajo riesgo? ¿No? No es lo mismo operar a él, joven, saludable, con todo, 15/15, largo 15/15, deambulando, atleta, ¿no? Sus pulmones una belleza, corazón a todo lo que da, que viene mi abuelito de 85 y llega, ¿no? Y hay que ayudarlo hasta entrar, digamos, ¿no? Mierda, y le decís, para cirugía, no, por allá es la muerte. No, mentira. Existe, claro, y viene 90 años, es decir, incompatible, 90 años incompatible con cirugía, ¿ok? Pero hay que luchar y hay que ver las posibilidades de ayudar y dar calidad de vida, ¿me entienden? ¿No ven? Entonces, existe su momento de operar, claro, por eso yo siempre le digo, opérese ahora, porque realmente los pacientes que aguantan y aguantan, no tengo mi hernia, dice, llega el abuelo típico, no es abuelito con hernias inguinales, pero no me molesta, me trajo nomás mi hija, no me molesta nada, y cuando ya viene de aquí el otro mes ya está en las bolsas totales la hernia, ¿no? Y han venido hernias que llegan hasta la rodilla, ustedes pueden creerlo, ¿no? Y eso es por dejarse mucho. Y ya cuando tienen cierta edad, así, bueno señor, no se operó a los 20 y ahora que viene a los 60, tiene su riesgo. Ustedes como familia y ustedes como paciente, ¿aceptan la cirugía? Pese a que, y usted tiene que poner suena muy cruel, ¿no? Pero tiene que poner en el consentimiento informado que el paciente va a firmar. Muerte, óbito dentro del quirófano, óbito antes de la cirugía o óbito después de la cirugía. No, y te dirá, mía, para cubrirse las espaldas. Justamente ayer me pasó que operé un apéndice y un médico, ¿no? Era hijo de un médico y lo operé. Y bueno, yo llegué a solo operarlo y la enfermera le estaba haciendo firmar el consentimiento y le dice a la enfermera, no, yo no voy a firmar ese consentimiento, pero tiene que firmar para que la doctora entre a operar, si no, no va a entrar. Le dice, no, eso es para ustedes cubrirse las espaldas. El médico, imagínate, un médico que tiene conocimiento que eso es protocolo quirúrgico hacerlo, la trata a la enfermera así. Yo lo operé biencito, todo tranquilo, todo, le di la noticia que todo bien, todo tranquilo la cirugía, pero después cuando él estaba de ida, le di una jalada de oreja, ¿no? A ver, vos sos médico, ¿cómo me vas a tratar así la enfermera? Cuando te está haciendo firmar un protocolo, claro, pues para cubrirme las espaldas, le digo, ¿no? ¿O acaso vos me vas a pagar el abogado? No, pero ya cuando el paciente se fue, está todo bien. Confianza, entre chiste y chiste, ¿no? Pero claro, es que una persona no puede ser así, si es peor si es médico, digamos. Cuando somos médicos y estamos ahí entre otros médicos, somos incluso más jodidos. El peor paciente es el médico. Minimizar los riesgos y disminuir la ansiedad para lograr y mejor curso perioperatorio posible. Avisarle a usted, explicarle al paciente lo que le va a realizar, ¿no? No es que usted entra nomás y después el paciente sale con una herida de norte a sur y usted, nadie me dijo que esto iba a ser así, digamos. Señor, mire, yo le voy a hacer un dibujito, a mí me encanta ese dibujito en
En la consulta, yo primero le doy todo el preoperatorio, laboratorio, valoración con el cardiólogo. ¿Qué va a necesitar la valoración con el cardiólogo? ¿El cardiólogo qué va a evaluar? ¿Y qué necesita para ello? Electrocardiograma y rayo X de tórax, ver la silueta. ¿Acaso los cardiólogos no miran semio, no ven silueta cardíaca, cuánto mide acá, los pulmones, el electro? ¿No? Eso necesita, eso es preoperatorio, eso es preparar al paciente antes de la cirugía. Y usted es el que le hace la anamnesis y la historia clínica. ¿Qué enfermedades tiene de base? ¿No? ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Qué antecedentes quirúrgicos tiene? ¿No? Hay algunos que vienen operados, reoperados, recontraoperados y después te lo traen acá y digo, qué hermoso, 5 cirugías tiene y yo tengo que hacer la sexta, digamos, ¿no? Entonces, no, todos fallaron, todos me hicieron mal, vienen y te dicen, ¿no ves? Necesito que usted me resuelva, pero esta vez que sea en serio, digamos, ¿no? Si te dan más presión todavía, digamos, un paciente recontraoperado, a mí me encanta cuando vienen con abdómenes vírgenes, ¿no? Todo así, nuevo de paquete para hacerlo recién, digamos, ¿no? Porque cuando ya te vienen con 5 cirugías atrás, pues si soy la sexta, ¿no? ¿Y qué significa? Que no tengo que fallar, porque si fallo seré la sexta, irá un séptimo y se reirán de mí, digamos, ¿no? Y seré la sexta. Entonces, disminuir los riesgos, claro que sí, explicar al paciente disminuye la ansiedad. Señor, mire, esto consiste en una cirugía laparoscópica. Vamos a entrar con una cámara por el ombligo, una heridita de 1 centímetro acá y 2 heriditas de medio centímetro a los costados. Entramos, sacamos la vesícula. Hay algunos que no saben qué es lo que va a hacer. Me sacaron las piedras, decía un paciente, ¿no? Ah, ya, usted no tiene vesícula. No, vesícula tengo, las piedras me las sacaron. No, y la ecografía, ¿no ven? Sin vesícula. ¿Eso qué significó? Que el cirujano no le explicó lo que le iba a hacer, ¿no? Y él, no, yo tengo, ¿cómo no? Las piedras nomás me las sacaron. Señor, ya no tienen, le han sacado la bolsita con todas las piedras. Todo hay que explicar, ¿no? Y disminuye la ansiedad porque sabe lo que le va a pasar. ¿Me entienden? Entonces es así. ¿Qué horas son? Una más. Las recomendaciones actuales en los estudios diagnósticos. ¿Qué fue? ¿Qué dicen? Se consideran no particulares a cada paciente, obviamente. Lo general, básico en todos, tiene un lineamiento. Ahora, no es lo mismo que venga usted joven, ¿no? Doctora, quiero operarme de la piel, ¿cómo es? De la vesícula, digamos, ¿no? Que venga un paciente, que venga mi tío con lupus eritematoso, artritis reumatoidea, que venga diabético e hipertenso, ¿no? Entonces yo tengo que cuidar todas esas patologías. No le voy a curar, ¿no? El hipertenso se cura, no se cura, pero se controla. Entonces tiene que venir con sus presiones controladas y visto por el cardiólogo, visto bueno por el cardiólogo. Y obviamente el cardiólogo le pedirá Holter, le pedirá ecocardiograma, un montón de más cosas, ¿no ven? Pero todo eso es para cuidar que el paciente no nos haga paro dentro de la cirugía, ¿no? Esos son protocolos. Paciente diabético con su hemoglobina glicosilada, que es un laboratorio en sangre que mide el azúcar durante los 3 últimos meses, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo se está comportando su azúcar. Entonces le sacan la sangre, hemoglobina glicosilada descontrolada, no. Entonces ese paciente a él lo puedo programar en 2 días y operarlo en 2 días. Le pido su laboratorio hoy, su radiografía hoy, su electrocardiograma hoy. Mañana que lo vea el cardiólogo da el visto bueno y pasado mañana lo estoy operando. ¿Ok? Ahora, a esa otra persona que tiene 50 o 60 o 70 y pico, lo operaré dentro de 1 mes. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tiene que ir el cardiólogo. Y no va a volver nunca el cardiólogo. ¿Por qué? Porque el cardiólogo le va a pedir ecocardiograma, le va a pedir otras cosas, otros estudios, Holter, 24 horas. Y recién después de 2 semanas le dará, bueno, ya hemos controlado la presión, visto bueno para la cirugía. Y de ahí yo lo mandé también con el neumólogo, porque de repente es crónico, fumador, eso, ¿no ves? Entonces eso, ¿qué significa? Que yo le voy a hacer anestesia general y sus pulmones no van a responder. Entonces yo necesito que le haga una espirometría, la neumóloga le hará espirometría, ¿no? Verá que sus pulmones estén en condiciones para aguantar la cirugía o dirá,
señora, no puedo operar, digamos. Y bueno, vendrá con la negativa del neumólogo, con todos sus preoperatorios, y yo voy a ver, cardiólogo visto bueno, neumólogo dice que no, el que se llama endocrinólogo dirá visto bueno, ¿no? Entonces todos los especialistas, de acuerdo a su patología que tenga el paciente, darán el visto bueno para que entre o no a la cirugía, ¿ya? Y si no es apto para operar, pues hay que explicarle, ¿no? Hay que explicarle, se intenta, pero se le dice, señor, mire, es incompatible, no podemos entrar, usted tiene, hay alto riesgo de que más bien hacerle un beneficio por operarle lo voy a matar, ¿me entiendes? Y se va a ir directo al cajón, y yo con él no voy a hacer directo para el masolito, ¿me entiendes? Entonces, no, lamentablemente hay que cuidarse uno, hay que cuidar al paciente, pero también hay que cuidarse uno y explicarle la realidad. Y venga con toda la familia, ¿no ve? Porque después viene la familia, que porque no me lo quiere operar, que no sé qué, que no sé, tanto que le ha pedido, digamos, ¿no ve? Pero es mi obligación pedirle y evaluar al final si es que es apto o no para operarlo. Eso se llama preoperatorio, ¿no? Y diré, señor, si quiere un valiente por ahí, de repente más allá en la otra clínica, pues lo operará. Yo no. Y siempre hay un intrépido, ¿no? Un cirujano que recién ha salido, que quiere operar todo, hasta los cadáveres ya lo quiere operar, digamos, ¿no? Y pues se animará, pero yo no, ¿ya? Entonces, aquí se pide estos laboratorios que son rutina, y lo vamos a aprender la otra clase.